¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, 30 del 11 se nos fue noviembre y tengo que hacer una aclaración con respecto a la charla que tuvimos con Gustavo Girado en el programa pasado para compartir una buena noticia con ustedes y con él también, porque desde China acaban de informarle que le otorgaron un premio Special Book Award of China, porque Gustavo Girado en su edición 14 lo ganó el libro de Cómo lo hicieron los chinos, escrito por Gustavo Girado, eh, y la verdad es un premio importantísimo que no lo mencionamos el otro día en la charla por el nerviosismo de todo lo que estuvimos charlando con respecto a China, que a mí me sirvió mucho porque tenemos que conocer qué pasa dentro del Asia y que estamos tan alejados de eso, pero tan insertos a su vez dentro de esa economía, ya que nosotros somos proveedores de alimentos que ellos necesitan en un quantum muy importante. Pero bueno, estamos en la charla semanal, se nos fue el mes de noviembre, parece mentira, un año, como dijo la Nata, 2020, ¿no? Que te parió. Y como estamos diciendo cómo deberíamos hacer las cosas, y hablamos de las jubilaciones por un lado la semana anterior, y vamos a ver qué deberíamos hacer en el aspecto tributario. Yo ya la semana pasada les aclaré que dentro de los 166, 167, casi 170 impuestos que maneja una pequeña, mediana, chiquita o gran empresa con respecto a lo provincial, nacional y municipal. Los importantes dentro del país son tres, que recaudan el 70% de la masa recaudada de impuestos. Obviamente son los más importantes, son los que más aportan al erario tanto provincial, municipal o nacional, y son los que recaudan ANSES por un lado, ganancias por el otro, e ingresos brutos por el otro. Entonces, primer consejo, terminen de boludear con impuestos nuevos. No sirven más que para encarajinar la vida al pobre tipo que quiere poner un negocito, una empresita o una gran empresa en Argentina. Dejémonos de boludear con grabar cosas que ya no se graban en el resto del mundo y empecemos a tratar de que no se vayan más empresas, porque la única manera de generar un bienestar en los ciudadanos argentinos es generando trabajo, no con dádivas ni con distintos planes sociales que, si bien tapan la necesidad de hoy, crean el hambre de mañana. No nos olvidemos que en su época Argentina, 1965, tenía un 6% de pobreza. 6. No tenía inflación prácticamente. Miren lo que pasó. No pasaron 2 siglos. No. Pasó muy poco para un país que es joven como este. Entonces yo recomendaría, lo primero que hay que hacer es simplificar el sistema tributario. Al simplificar el sistema tributario vamos a tratar de lograr que toda esa economía marginal que haya, si lo simplifico y reduzco la tasa, la ingreso dentro del corral de aportes. Al ingresar dentro del corral de aportes, lo que hago es ampliar la base. Al ampliar la base, quizás la recaudación sea mayor, aunque la tasa sea menor. Normalmente pasa. Eso, por supuesto, deberíamos también hacer un gran blanqueo de todo, por última vez, pero que fue en serio la última vez, y con ese gran blanqueo reordenar los impuestos a futuro en la simplificación y la menor gravabilidad de los mismos. Eso, sin ninguna duda, y lo digo ya, debería incrementar la recaudación de una manera fabulosa, tanto en lo previsional, con lo cual mejoraríamos a los jubilados que los venimos achacando hace años y gobierno tras gobierno, y este no va a salir del común, y por otro lado mejoraría las recaudaciones tributarias, con lo cual mejoraríamos los ingresos no solo de la nación, sino de las distintas provincias, haciendo hincapié en que hay provincias que son no deficitarias, son parasitarias.
porque como no recaudan absolutamente nada, lo que hacen es vivir de la coparticipación nacional que tenemos dentro de este país por la Constitución ordenada y que lamentablemente no se pudo regir como debería ser. Así que, por un lado tenemos que hacer eso, por otro lado tenemos que simplificar, por otro lado deberíamos bajar las tasas y sin ninguna duda, si hacemos 0 aportes solidarios, vamos a recaudar mucho más que este enjambre de cosas nuevas y de creaciones de impuestos que este gobierno en particular, por la pandemia en particular, creó, mejoró, amplió, incrementó 17 impuestos. En muy poco tiempo. Es lo que no hay que hacer. Vivimos haciendo lo que no hay que hacer. Por supuesto, podríamos ir a analizar los gastos. Si nosotros analizamos los gastos, digamos que anoche lo habló La Nata en su programa, lo había estudiado con lo mismo que Kachanowski, que si los muchachos que están cobrando desarraigo para estar en su casa dejaran de cobrar ese desarraigo, bueno, tendríamos en definitiva en el año 83 millones más en la caja y 83 millones menos de gastos. ¿Qué pasaría si los empleados públicos, a los cuales a los privados se lo hicieron y le redujeron un 25% por el artículo 223 de la Ley del Contrato de Trabajo, hubieran hecho lo mismo porque los empleados públicos ni van a trabajar, pueden comprar dólares y no tienen ningún problema, con reducirle nada más que el 20%? A esta altura del partido, nosotros hubiéramos ahorrado 290 mil millones, que se equipara, según estudios de Roberto Kachanowski, con los 300 mil millones que se recaudaría con este bono solidario coercitivo. Eso un poco habla de lo que están hablando los libertarios, de lo que está hablando la derecha liberal y de lo que no está hablando el populismo, porque ellos siguen pensando que del 45 a hoy nada cambió, que del 45 a hoy el mundo es igual, que del 45 a hoy la economía no tuvo nada que ver, que seguimos siendo un país industrial contra el agro, que siempre esa pelea industrial agro la fomentó el mismo gobierno, que tuvimos una cantidad de peleas entre el gobierno y el agro impresionante y seguimos dependiendo del agro para que nos llene las arcas del Banco Central de dólares. Sabemos que tenemos la inmensa suerte de que ha mejorado el precio internacional de los granos. Eso logra, quizás en una muy pequeña medida, lo que en su momento Néstor tuvo, que fue una soja de $600, con una retención importante. Hoy tenemos una soja de 400 y pico de dólares, con una retención también importante, con un dólar totalmente distinto y con un campo que está cobrando miseria de lo que debería cobrar en base a la brecha infernal que hay entre el dólar paralelo, contado con liquid o como vos quieras, contra el oficial que está a 80 y pico de pesos. Todo eso lograría que un Estado sea más eficiente. No hablamos de presente, hablamos de eficiente. Sería eficiente si además de costar menos, disminuiría la cantidad de tramitaciones que tenemos que hacer, que ya están dentro de un ciclo de cuántos trámites tenés que hacer para abrir negocio, empresa o lo que sea en Argentina. En realidad, esa cantidad de trámites lo único que logra es que tengamos muchísimo más de costo, de esfuerzo y de tiempo para poder implementar una empresa. Esa empresa no se puede implementar debido a toda la carga burocrática que tiene el Estado con respecto a los permisos que dan, que son sellos, para poder ejercer el comercio o la industria. Eso también perjudica al país. Eso también obliga a decir no vayas a Argentina. Y la otra parte es la propia de los argentinos que no confían en un país donde el propio gobierno sus ahorros los tiene en moneda extranjera y en el exterior. Todo esto, que es un combo que usted dice que ya lo sé, parece que usted no lo piensa cuando va a votar.
todo esto que decimos, bueno, ya lo escuché muchas veces, que Argentina era lo que fue y es lo que es, por culpa de nosotros, porque nosotros lo permitimos y porque los que administran el dinero del erario público, que parece que no es de nadie, es justamente de todos, y porque administran el dinero en esto que nosotros hablamos de educación, salud y seguridad, sabemos que es lo que adolece la sociedad argentina. Por ende, yo creo que ahí tienen un cómo fácil, pero claro, también tenemos que hablar de lo sindical, que deberíamos hablar la semana que viene, de cómo resolveríamos el problema del pleno empleo, ese problema tan serio que tiene Argentina hace tanto tiempo, ¿no? Pleno empleo para poder producir, pleno empleo para poder tomar un empleado en un comercio, pleno empleo en esta debacle que tenemos nosotros después de lo que pasó con esta cuarentena / pandemia, que obligó a que muchísimos negocios y muchísimas empresas hayan terminado su vida útil sin poder reaccionar ni poder mantenerse. Eso es lo que pasó. Ahora los gobernantes deberían resolver el problema de lo que pasó, porque para eso se proclamaron que querían ser gobierno y hoy son gobierno. Ni hablar de los problemas de la última semana. Obviamente usted está cansado de escuchar lo que hablamos o lo que se habló de Maradona. Diego Maradona, que fue un símbolo mundial del fútbol y no un símbolo de como persona, pero que además fue un desastre lo que hicieron en la despedida de la gente hacia el ídolo y del ídolo hacia la gente. Así que yo les propongo que como todas las semanas que charlamos de todo esto, podamos seguir diciendo los cómo, que muchos los están diciendo y pocos los están escuchando, para que usted escuche, para que usted sepa, para que usted piense y para que junto conmigo a la hora de votar, votemos lo que sirve, no el mal menor, que es lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Con quién vamos a estar charlando esta semana? Tenemos una casi confirmación de tener una charla importante, grande, pausada y profunda con Javier Milei el viernes a las 20. Estamos confirmándolo a partir de mañana, promoviéndolo a partir de mañana, para que Javier y yo podamos charlar de todo, de lo que piensa él con respecto a la Argentina y la política, y lo que pienso yo respecto a él, la Argentina y la política. Una vez más, charlamos con ustedes en los cómo, no como los demás que plantean el voy a hacer, pero jamás te dijeron cómo. Los cómo existen. Lo que tenemos que hacer los argentinos es empezar a cambiar la zaraza por la actitud. Hasta el viernes a las 20, creo que con Javier Milei. Esperemos que así sea. Chao.